Me corresponde hablarles de un tema bastante interesante, de poca frecuencia, pero que se convierte en un reto total para cuando estos casos aparecen en nuestras instituciones. Algo clave para nosotros hoy en día en cualquier centro donde estemos enfocándonos en tratamiento de tumores neuroendocrinos o en este caso de tumor adrenocortical es el trabajo multidisciplinario. Definitivamente la interacción entre los diferentes grupos de especialistas que están relacionados con este tipo de patologías son los que van a cambiar y nos van a definir unos nuevos resultados en estos pacientes que llegan con estos diagnósticos. Sabemos que la de carcinoma adrenocortical es poco frecuente, pero es una patología muy agresiva, que en general la mejor opción disponible es el tratamiento quirúrgico y de esa forma la opción de curación aún con el tratamiento quirúrgico es baja. Sabemos que la incidencia está alrededor de más o menos 0 a 7, de 0,7 a 2 personas por cada millón de habitantes. Hay una incidencia por grupos etarios, uno en adolescencia temprana y otro hacia la cuarta década o quinta década de la vida, tiende a ser un poco ligeramente más frecuente en mujeres y está o tiene una fuerte relación con trastornos genéticos heredofamiliares como el síndrome Li-Fraumeni, los síndromes de Lynch, Beck-Wiedemann y los trastornos de menopoliposis adenomatosa familiar. La sobrevida en estadios tempranos es baja comparado con otro tipo de tumores donde tenemos que de 33 a 66% a 5 años de los pacientes están vivos aún en estadios tempranos. En estadios avanzados, en general, a los 5 años no supera el 5% y el 40-70% de los tumores en su mayoría son funcionales. De eso que parte del análisis que hace uno en el algoritmo de inicio de diagnóstico incluye hacia qué síndrome puede estar expresado el tumor adrenocortical. Y tenemos un dato que, como les decía previamente, con el manejo quirúrgico en estadios tempranos, más del 80% van a recaer en algún momento del tiempo. Esto es para verles cómo en la NCCN, que son las guías americanas de conductas terapéuticas en oncología, nos llevan desde el punto de vista para hacer dos análisis. Un análisis morfológico, que es básicamente ver imágenes, ya sea de TAC con contraste o resonancia también con contraste, y una evaluación funcional que es importante para determinar en qué trastorno endocrinológico está cursando el paciente, o trastorno hormonal. De esta manera, pues hacemos una primera aproximación a la enfermedad, ya sea a través del hiperaldosteronismo o el síndrome de Cushing, o de la presencia de un feocromocitoma, un paraganglioma o un incidentaloma. Es importante tener en cuenta si el paciente es sintomático o asintomático, porque esto también va a determinar la evolución que se vaya a tener con el paciente y las posibles complicaciones, ya sea una vez llevado al procedimiento quirúrgico o eventualmente durante el procedimiento quirúrgico. Que es importante saber si la enfermedad es resecable o no es resecable. Si es resecable, pues definitivamente una cirugía. En esto hay grupos que discorden en si el manejo debería ser cirugías en bloque o cirugías locales con una linfadenectomía. Pero básicamente, al ser una enfermedad de poca prevalencia, los acuerdos entre grupos no son claros. Recuerden que en centros de alto volumen, aún alto volumen, en general se presentan más o menos entre 5 a 7 casos por año. Y en la mayoría de centros los reportes no pasan de 1 o 2 pacientes por año. ¿Qué es importante que vamos a mirar? Los criterios para hablar de enfermedad de alto riesgo. Yo voy a hablar un poquito de lo que es la evidencia para adyuvancia y luego nos vamos a adentrar un poquito en lo que es ya enfermedad de metastásica o enfermedad que requiere una terapia conjunta con quimioterapia o mitotane. Pero inicialmente quiero que tomemos en cuenta lo que son factores de alto riesgo porque son fundamentales para tratar de definir cómo podría ser el comportamiento de este paciente al futuro. ¿Cuáles son estos criterios que debemos tener en cuenta? Pues la producción de múltiples hormonas, el tamaño si supera los 4 centímetros, las características imagenológicas que nos pueden mostrar heterogeneidad, márgenes irregulares o la presencia de metástasis al diagnóstico. Y teniendo en cuenta que esto debe ir sumado a un buen estudio de patología donde vamos a tener que hacer pruebas como la inestabilidad microsatelital o eventualmente hacer estudios de secuenciación genómica de siguiente generación con la intención de tratar de identificar, digamos, opciones de targets terapéuticos a pesar de que no es un tumor que exprese marcadores que nos den la opción de una terapia diana para este. Eh,
Nosotros vamos a categorizarlos en riesgo bajo y alto riesgo o muy alto riesgo, basado en criterios como son el tipo de resección, la ruptura, su ruptura de la cápsula, el tamaño tumoral o el grado patológico. Y vamos a tener en cuenta el KI 67. Generalmente, si cumplen, el KI 67 es menor de 10% y quedan en el grupo de riesgo bajo, son pacientes que irían a observación luego de cirugía, o aquellos que están entre 10%, 20% de KI 67 son pacientes que podrían recibir radiación sobre el lecho tumoral y acompañar la adyuvancia con mitotane. Y ya definitivamente aquellos pacientes que son de muy alto riesgo con KI 67 que superan el 20%, el mitotane en combinación con agentes de quimioterapia donde vaya incluido un platino, va a ser la conducta a seguir en este grupo. El mitotane es un agente ampliamente conocido, es el único agente que está aprobado y que tiene evidencia y recomendación en todas las guías de manejo, tanto americanas como europeas. Su mecanismo de acción no está claramente entendido, pero induce muerte celular en el tejido neoplásico a nivel de la corteza suprarrenal. Sin embargo, bioquímicamente no es muy claro cómo él logra esta necrosis o esta muerte del tumor. Es muy importante tener en cuenta que la terapia ideal debe ir acompañada de una medición de niveles de este medicamento una vez se inicia y que eventualmente los pacientes van a ir a una insuficiencia suprarrenal y de esta manera pues los síntomas o los efectos adversos a esta molécula pues van a ser el limitante a esta. Tanto así que pues la vigilancia estricta y el seguimiento continuo de estos pacientes es muy importante porque esos efectos secundarios pueden generar un abandono de terapia en el grupo de pacientes. Este es el metaanálisis publicado en 2019 que nos mostró el beneficio del manejo con mitotane en los diferentes grupos de pacientes que cumplían características de alto riesgo y eran llevados a mitotane en conducta adyuvante. En estos 5 estudios, en general, se encontró mejoría en sobrevida libre de recurrencia y en todos hubo mejoría en sobrevida global. De ahí que el mitotane se convierte en un estándar de tratamiento para aquellos pacientes que cumplen criterios de alto riesgo y que van a ser, que son llevados a cirugía previa. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen enfermedad locorregional avanzada o enfermedad metastásica? Estos pacientes deben ir acompañados de tratamiento con quimioterapia. En este momento, las guías americanas recomiendan la combinación de cisplatino, etopósido más doxorubicina con mitotane. Algunos pueden, si tienen contraindicación, pues solamente recibir platino con etopósido, con o sin mitotane, todo dependiendo pues las características del paciente, el estado funcional con el cual el paciente cuente y las comorbilidades que el paciente presente. Y ya, pues yo más adelante vamos a ir explorando las diferentes líneas de tratamiento, pero vamos a ver lo controvertido y lo difícil que ha sido el tratamiento del carcinoma adrenocortical en la medida que han salido opciones muy promisorias, pero a la hora de ser llevados a estudios prospectivos, los resultados no han sido tan favorables. Vamos a hablar un poco de lo que es la inmunoterapia. En Colombia no contamos con streptoxina, pero fue por un largo rato el comparador ideal o fue la terapia estándar luego de que un estudio que es el que tengo aquí en este momento, el que publicaron en New England Journal 2012, nos mostró que la combinación de quimioterapia más mitotane versus la streptomicina con la streptoxina con mitotane podría ser una opción diferente para los pacientes. Y entonces encontramos que en este estudio donde más o menos tenemos 300 pacientes, las tasas de respuesta no son buenas, como vamos a ver los estudios de quimioterapia, la respuesta en estos pacientes no es tan buena. Sin embargo, frente al comparador, aquí logramos respuestas parciales casi del 20%, con una estabilidad de la enfermedad más o menos en el 35%, logrando diferencias significativas en términos de sobrevida libre de progresión, logrando un beneficio a la terapia de 45% de riesgo de recaída. Y a su vez se lograba también beneficio en sobrevida global, logrando un beneficio más o menos del casi el 20% de aquellos pacientes que recibían la combinación con quimioterapia versus el comparador que en ese momento era streptozocina con mitotane. Estas son las últimas guías de ESMO, de la Sociedad Europea de Oncología Médica, donde en el 2020 proponen un algoritmo de manejo que es básicamente categorizar los pacientes luego de cirugía en alto o bajo riesgo y que estos pacientes, una vez eran categorizados, definir si eran o no candidatos a algún grado de adyuvancia con el mitotane y de serlo, pues se le ofrecía
la terapia o el seguimiento posterior a la adyuvancia con el mitotane. ¿Qué ocurre con la enfermedad? En general, la enfermedad nos da intervalos cortos de sobrevida libre de progresión. Luego que el gran reto ha sido las segundas y terceras líneas de tratamiento. Esencialmente, las diferentes medicamentos que han sido probados, como ha sido, por ejemplo, en este caso, la gemcitabina más el fluoracilo metronómico, la capecitabina oral, los resultados no han sido muy promisorios. Los estudios en carcinoma corticoadrenal son de números pequeños. Por ejemplo, en este estudio, 28 pacientes, donde encontramos que respuestas completas en el 3.5%, respuestas parciales del 3.5%, enfermedades estables del casi 40%, beneficios clínicos del 46%. Sin embargo, estos estudios no tienen todavía el peso, pero son, digamos, herramientas que están disponibles en aquellos sitios donde usar otro tipo de terapias no tienen aprobación. Este fue otro estudio también con gemcitabina en monoterapia, logrando una respuesta del 5% y enfermedades estables del 25%. Y en términos de sobrevida, pues frente al grupo en este caso control, que era un placebo, pues tiene una ligera ventaja el uso del agente de quimioterapia. En la oncología, en los últimos más o menos 10 años, la llegada de medicamentos Diana o incluida la inmunoterapia han tratado de cambiar la historia de diferentes enfermedades. En el caso del carcinoma adrenocortical, se probó este medicamento que se llama lincitinib, que básicamente lo que hace es un anticuerpo monoclonal que bloquea la producción de IGF-2, que es un receptor que in vitro se encontró que en estos tumores se expresaba en más del 90% de los pacientes, y eso generó un gran estímulo para llevar a cabo este estudio, pensando que se iba a lograr una terapia dirigida contra un marcador que se encontraba en este tipo de tumores, pero lamentablemente el estudio fue negativo, no logrando un resultado eficaz ni de eficacia en términos de sobrevida libre de progresión versus placebo, y a su vez tampoco lográndolo en sobrevida global. La inmunoterapia ha sido el boom en la oncología, como ustedes saben, y el carcinoma adrenocortical no ha sido ajeno al estudio de esta. Este es un estudio donde se usó un medicamento que se llama Avelumab, el Javelin. Probablemente se probó en 50 pacientes de un estudio fase 1 donde se incluían tumores raros, tumores sólidos raros, y hubo una cohorte importante de pacientes con carcinoma adrenocortical. Y lamentablemente los números no fueron favorables. 3 pacientes logran una respuesta parcial, 21 pacientes logran enfermedad estable, 23 pacientes progresan sin tener un impacto real en sobrevida global. Sin embargo, se realiza un estudio también con otro agente de inmunoterapia, que es pembrolizumab, que es este estudio publicado en 2019 en el Journal Clinical of Oncology, donde se encontró por primera vez que un agente de inmunoterapia generaba un cambio en números, digamos, no tan fuertes en términos de eficacia, porque en sobrevida libre de progresión solamente logramos una diferencia versus el grupo de control de 2.1 meses. Sin embargo, el tiempo de recaída, perdón, en el grupo de pacientes tratados de 2.1 meses. Sin embargo, los pacientes que eran respondedores a la inmunoterapia ya fueran logrando enfermedad estable, podían lograr una sobrevida de casi 24.9 meses, que era algo muy novedoso para una enfermedad en la cual todas las terapias que se han probado eran muy pobres. Entonces, pembrolizumab a partir de este estudio se incluyó específicamente por aprobación de FDA como una opción terapéutica para el grupo de pacientes con adenocarcinoma adrenocortical. Se han probado otros agentes, nivolumab, en otros estudios más pequeños, pembrolizumab y avelumab, pues en el que estábamos comentando, pero pues los resultados son bastante pobres. Algunos pacientes que son respondedores eventualmente logran sobrevidas globales, pero cuando se miran eficacia en sobrevida libre de progresión, realmente son cortas, entre 1.8 y 2.1 meses. Luego que la inmunoterapia pareciera que no es la solución, o por lo menos no es de gran ayuda para los pacientes con carcinoma adrenocortical. Se han probado infinidad de medicamentos. Esto es de la guía del 2018 del grupo de tumores neuroendocrinos europeos, de tumores de corticoadrenales europeos, donde la mayoría de medicamentos no han sido exitosos.
¿Qué pasó? Se trató de mirar los inhibidores de ITK como cabozantinib, que son multitarget, que tienen varios, en su mecanismo de acción actúan sobre diferentes blancos terapéuticos. Sin embargo, los números han sido pequeños, 7 pacientes que se fueron probados con enfermedad avanzada, muy fuertemente tratados. Lamentablemente, pues la mayoría de pacientes progresan y no logran resultados favorables. El nivolumab también en un brazo, en un estudio de fase 2, brazo único con un número pequeño de pacientes, 10 pacientes, pues nos dio 1.8 meses, que era lo que veíamos previamente, y algunos pacientes respondedores o de enfermedad estable realmente logran hacer periodos de meseta y eventualmente pueden alcanzar sobrevidas que pasen los 25 meses. Otro agente que es interesante porque pues es disponible en la mayoría de medios es el cabazitaxel, que usualmente se usa en tratamiento de cáncer de próstata. También fue probado en un estudio de un solo brazo del 2018 al 2019, 25 pacientes, y en este logramos encontrar que el 72% tendría algún grado de respuesta, que era algo interesante porque con agentes de quimioterapia no se ha logrado esos niveles de respuesta global. Aquí hubo 10 pacientes que respondieron, que correspondía casi el 55.5%. El 39% de los pacientes, que eran 7 en total, lograban enfermedad estable. Entonces abrió como una ventana a una opción que está disponible, en ese caso los pacientes de tercera línea, que sería el cabazitaxel. Otro de los ítems para discutir es la radioterapia. Realmente la radioterapia es útil como terapia adyuvante. Fue probada para aquellos pacientes que después de ir a cirugía y quedaban en un estadio R1, una situación R1 quirúrgica, podían ser llevados a radioterapia sobre el lecho tumoral. Y ya específicamente en pacientes con enfermedad avanzada o metastásica, básicamente la radioterapia es para control de síntomas, ya sea por el sitio donde ocurre la metástasis. Este es el algoritmo ya definitivo del 2020, también de las guías de ESMO para carcinoma corticoadrenal, donde básicamente lo que diferenciaría o nos daría la pauta para tomar el tratamiento es si el paciente ha sido de alto riesgo, en algún momento ya recibió mitotane, ya sea en la situación de adyuvancia. Y hay un punto importante que sí quiero recalcar, es que si los pacientes tienen tiempos de sobrevida libre de recaída que son largos, superiores al año, eventualmente la mejor opción para estos pacientes sería reintentar la cirugía o eventualmente intentar hacer un manejo local y agresivo, y eventualmente incluir técnicas como podría ser la radiofrecuencia, la radioablación, cosas sobre las metástasis para tratar de diferir o alargar un poco más el ingreso a una siguiente línea de tratamiento, ya que como veíamos los resultados con segundas o terceras líneas de tratamiento son muy pobres. Y esencialmente los pacientes deberían incluirse en estudios clínicos dados los resultados pobres en la literatura actual. Para conceptos para llevarse, la resección quirúrgica es la clave, idealmente completa. Si no es completa, tenemos el chance de cubrirla con radioterapia. La única terapia con evidencia en adyuvancia sólida es el mitotane, especialmente riesgos para riesgos intermedios y en combinación con quimioterapia para riesgo alto. El intervalo de sobrevida libre de recaída es muy importante para el tema de evaluar manejo quirúrgico. Eh, Tener en cuenta que la monoterapia en paciente recaído que está para primera línea de tratamiento es interesante en aquellos pacientes que tienen baja carga tumoral o enfermedad indolente, y definitivamente la terapia citotóxica pues está reservada a ese grupo de pacientes que está en buen estado funcional y que eventualmente pueden ser candidatos a una combinación de agentes de quimioterapia. En general, lo ideal siempre será poder ofrecer para segunda o tercera línea manejo o llevar a los pacientes a un estudio clínico. Muchas gracias.